Mi vocación por la literatura se definió muy temprano. Mi primer contacto con la creación artística literaria fue el poema Amor de González Prada, que leí cuando tenía 10 años y era apenas alfabeto. Lo aprendí de memoria y lo recitaba en voz alta junto al río y en los campos. Luego, el dueño de la hacienda donde entonces vivía me oyó repetir el poema e hizo que lo recitara varias veces delante de la familia. La composición de González Prada figuraba en un número del almanaque Bristol. También aprendí a cantar desde muy pequeño los himnos y las canciones quechuas de fiestas de todas clases. Tenía buena voz y a mis parientes les causaba risa que cantara imitando tan exactamente a los indios. Yo no los imitaba. Había aprendido a cantar con ellos y lo que sí era cierto es que prefería ese repertorio al de los señores que también cantaban muy frecuentemente en quechua. Por circunstancias muy singulares, mi niñez transcurrió en dos pueblos andinos en los que la imagen predominante, en los que la lengua predominante era el quechua. Por las mismas circunstancias, mi infancia estuvo protegida por indios monolingües quechuas. Quedé huérfano de madre a los 3 años de edad. Encontré en los indios una compensación suficiente a mi orfandad. Fueron para mí ellos el hogar. Los señores poderosos y frecuentemente muy crueles representaron en cambio lo no íntimo, aunque tenía con ellos muchos vínculos de otra índole. Yo entendía el mundo y la vida como lo entendían los indios. Este modo de comprender las cosas y de juzgarlas era no solo extraño en muchos aspectos, sino contrario al modo como lo entendían los señores. Ciertas cosas que ellos consideraban despreciables y feas, trajes, algunas comidas, algunas danzas y cantos, muchas creencias, eran para mí lo más amado o apetecido y bello. Los ríos, los árboles, los abismos, muchos insectos, determinadas piedras y cuevas tenían un significado y vida especiales. La dicha o el mal podían provenir de ellos. No pocos caballeros participaban de estas creencias, aunque solían negarlas en público. Cuando ingresé a la Universidad de San Marcos de Lima en 1931, encendido mi espíritu por la influencia de la revista Amauta y la promesa de un mundo mejor para todos los hombres, revisé la literatura que se había escrito sobre el Perú andino. Lo encontré inauténtico, pero ello me sirvió de guía. Ahora admiro y respeto a sus autores. Prometí entonces revelar el mundo que yo había vivido. Prometí ofrecer una imagen veraz de ese mundo. De ese modo podría acaso convencer cómo el campesino quechua constituía una promesa para el país y hasta qué grado continuaba siendo atroz e insensato el menosprecio social y el cerco en que continuaba encerrado. Al mismo tiempo, mostraría el rostro de los otros personajes complejísimos, no indios, del universo andino, su ser y sus perspectivas. Una literatura así lograda podría revelar matices originales del alma humana y aspectos igualmente no descritos, no interpretados de un paisaje cautivante por sus extremados contrastes y variedad sin límites. Creo haber iniciado el cumplimiento de una tarea tan grande. Estoy seguro que ha de ser continuada. Cuando durante la niñez y la adolescencia recorrí vastamente el país, recuerdo que el Perú estaba más dividido en su entraña y frenado. Anduve a caballo con mi padre por muchas provincias. Atravesé el país de este a oeste. Hice a caballo el camino del Cusco hasta Ica. Viví en un gran feudo, 2 haciendas establecidas en las faldas de las montañas que orillan el río Apurímac. Una era de caña de azúcar, la otra de pan y llevar. Pertenecían a un solo dueño. Creo que entre ambas tenían unos 500 siervos indios. Estos siervos podían ser azotados y aún muertos por el hacendado. Vi cómo mandó flagelar a un indio, haciéndolo colgar de un árbol de pisonay. Había escondido debajo de su poncho unos cuantos plátanos. La hacienda producía muchos plátanos que el dueño mandaba cosechar y meter a un depósito donde se podrían. El mercado más próximo era Bancay, y allí los plátanos costaban menos que lo que valía llevarlos desde la hacienda a esa ciudad. Después del castigo, acompañé al indio azotado durante todo el camino que escalaba la montaña. No me dirigió la palabra,
ni volvió la cara hacia mí, pero me abrazó en el abra de la cumbre. Su rostro estaba conmovido por una especie de serena gratitud hacia mí y de cierta gran indiferencia. Me pareció majestuoso cuando empezó a bajar el cerro hacia el otro lado. Yo descendí la montaña a toda carrera, casi triunfalmente. El ciervo flagelado parecía ser mucho más grande y fuerte que sus verdugos. Yo tenía entonces 15 años. La hacienda aquella está en la zona donde el río ha sido encajonado entre montañas nevadas, inmensas, cuyas faldas son temibles precipicios, ocupan una especie de andén natural entre abismos. En esos mismos años, fui testigo de cómo un terrateniente del pueblo en que vivía dejaba morirse de hambre y de sed al ganado que había encontrado de daño en los potreros que le pertenecían. Pedía por el rescate de los animales sumas exageradas y caprichosas. Las víctimas se negaban a pagar por indignación o impotencia, y las vacas morían lentamente en el corral. En la costa, cierto día de 1936, visité la hacienda Casagrande y recorrí el caserío en que vivían los peones. Salí del maloliente cúmulo de viviendas miserables, conteniendo las lágrimas y jurando luchar para que tan injusto y absurdo trato a los trabajadores fuera denunciado y rectificado. No encontré diferencia entre el menosprecio con que en Casagrande, el más grande ingenio azucarero del mundo, se trataba al obrero y el que padecía el ciervo de Apurímac.